La tarde caía sobre Valencia, tiñendo el cielo de un naranja suave que se fundía con los ecos de la ciudad. Las calles, llenas de vida y risas, parecían burlarse de mi soledad. Mi hogar, que alguna vez fue un refugio cálido, se había convertido en una prisión silenciosa. La rutina diaria era un ciclo monótono, las mismas paredes, las mismas conversaciones vacías con un esposo cada vez más distante. Me encontraba en la cocina, preparando la cena mientras escuchaba el murmullo del tráfico afuera. La idea de acercarme a mi hijastro me rondaba la mente. Había algo en su mirada que me hacía sentir viva, aunque fuese por un instante. Era un impulso extraño, una necesidad de conexión que no podía ignorar. Recordé las veces que él se sentaba en el sofá después de clases, sumido en sus pensamientos, y cómo deseaba poder compartir esos momentos con él. Cuando finalmente lo vi entrar por la puerta, una mezcla de nerviosismo y emoción me invadió. ¿Te gustaría ayudarme con algo?, le pregunté, buscando romper el hielo. Él asintió con desinterés. La distancia entre nosotros parecía crecer a medida que intentaba acercarme. «¿Podrías darme un masaje?», propuse sin pensar demasiado. La idea sonaba absurda incluso para mí, pero las palabras salieron como si fueran parte de una conversación normal. Su rostro mostró una sorpresa momentánea antes de volver a su expresión indiferente. «Un masaje», repitió como si no pudiera creer lo que escuchaba. «Sí, he estado tensa últimamente», respondí rápidamente, tratando de justificarme mientras la culpa comenzaba a asomarse. Él dudó un momento antes de aceptar. «Está bien», dijo al fin con un tono neutral. El corazón me latía con fuerza, quizás había una oportunidad para conectar más allá del silencio habitual entre nosotros. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a hablar sobre cómo podría hacerlo, la puerta principal se abrió de golpe y mi esposo entró sin previo aviso. Su presencia llenó el espacio con una energía pesada y familiar que me hizo sentir atrapada entre dos mundos. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó con curiosidad mientras dejaba sus cosas en el recibidor. La tensión se hizo palpable, mi hijastro se encogió levemente y yo traté de mantener una sonrisa forzada. «Solo estábamos hablando», respondí rápidamente intentando desviar su atención. Mi esposo no parecía convencido pero decidió no profundizar en el tema. Se dirigió a la cocina y comenzó a prepararse algo para cenar. La atmósfera cambió drásticamente, ya no había espacio para esa conexión que tanto anhelaba. Mientras mi esposo hablaba sobre su día laboral, observé a mi hijastro desde la esquina del ojo. Su mirada estaba fija en el suelo, distante e inaccesible como siempre lo había sido desde que entró en nuestras vidas. Esa chispa inicial se esfumó rápidamente y me pregunté si realmente había algo entre nosotros o si era solo un deseo mío proyectado sobre él. Esa noche me acosté sintiéndome más sola que nunca. Mi mente giraba en torno a lo que podría haber sido ese momento compartido, las risas suaves, los gestos casuales y esa sensación de cercanía que tanto anhelaba pero nunca alcanzaba. ¿Era posible que él también sintiera algo? ¿O simplemente era yo quien proyectaba mis deseos sobre él? Las preguntas rondaban mi mente como sombras inquietantes mientras intentaba conciliar el sueño. El día siguiente llegó sin cambios significativos, la rutina continuó su curso habitual y mi anhelo por esa conexión permaneció latente. En la cocina, mientras preparaba el desayuno para todos, noté cómo mi hijastro pasaba junto a mí sin intercambiar palabras ni miradas, solo un simple gesto al cruzarse era suficiente para recordarme su distancia emocional. Sin embargo, esa tarde decidí arriesgarme nuevamente y buscar ese acercamiento tan deseado. Mientras él estaba sentado en su habitación haciendo tareas escolares, toqué suavemente la puerta antes de entrar. «Hola», dije con voz suave intentando romper el hielo nuevamente. «Hola», respondió sin mirar hacia arriba. «Estuve pensando, podríamos hacer algo juntos más tarde», propuse tímidamente. Él levantó la vista por primera vez, sus ojos mostraban curiosidad mezclada con sorpresa. «¿Qué tipo de algo?», preguntó cauteloso. «Podría darte un masaje después del estudio», sugerí mientras sentía como mi corazón latía más rápido ante la posibilidad de acercarnos finalmente. La expresión en su rostro cambió sutilmente, parecía considerar mis palabras antes de responder, «Está bien». Una pequeña chispa encendió dentro de mí al escuchar su respuesta afirmativa,
Quizás esta vez tendríamos ese momento juntos que tanto necesitábamos ambos sin saberlo realmente. La tarde avanzó lentamente hasta llegar al momento acordado. El ambiente estaba cargado de nerviosismo e incertidumbre mientras nos encontrábamos en el salón vacío. Las luces tenues creaban sombras danzantes alrededor nuestro, todo parecía tan surrealista y al mismo tiempo tan necesario. Me senté detrás de él mientras le pedía que se acomodara sobre el sofá. Podía sentir cómo sus músculos tensos respondían bajo mis manos al inicio del masaje que esperaba nos acercara más emocionalmente. Sin embargo, antes incluso de poder disfrutar del instante compartido entre nosotros dos, un ruido inesperado interrumpió nuestra burbuja. La puerta principal se abrió nuevamente y esta vez era mi esposo quien regresaba temprano del trabajo sin previo aviso otra vez. El corazón se me detuvo mientras escuchábamos sus pasos acercándose al salón donde estábamos juntos. Sabía que este nuevo giro iba a complicar aún más nuestras vidas ya frágiles, llenas de secretos ocultos bajo capas invisibles pero pesadas como plomo. La realidad empezaba a hacerse evidente. Cada intento por acercarme solo traía consigo más preguntas sobre lo correcto e incorrecto en este laberinto emocional donde ambos parecíamos estar atrapados sin salida aparente visible ante nuestros ojos, cansados por buscar respuestas claras donde solo había confusión e incertidumbre latente entre los dos. La tarde se tornó más oscura a medida que el sol se ocultaba tras los edificios de Valencia. La luz tenue del salón creaba sombras que parecían danzar en las paredes, reflejando la confusión que reinaba en mi interior. Mi corazón latía con fuerza mientras pensaba en lo que estaba a punto de proponer. La idea de un masaje parecía inofensiva, pero sabía que escondía un deseo más profundo, una búsqueda de conexión que había estado ahogándose bajo la rutina de mi vida diaria. Con un susurro apenas audible me acerqué a él, intentando proyectar una calma que no sentía. ¿Te gustaría ayudarme con algo? Podría usar un masaje en mis hombros. La sorpresa cruzó su rostro por un instante, antes de que una chispa de curiosidad iluminara sus ojos. Claro, si eso es lo que necesitas, respondió y sentí como una mezcla de alivio y ansiedad se apoderaba de mí. Mientras nos acomodábamos en el sofá, la tensión entre nosotros era palpable. El roce de sus manos sobre mi piel me hizo recordar los momentos en los que solíamos compartir risas y complicidad antes de que la vida nos separara con sus exigencias. Cada toque era un recordatorio del vacío que había crecido entre nosotros y del deseo oculto por llenarlo. ¿Estás bien?, preguntó él al notar mi silencio prolongado. Me costó encontrar las palabras adecuadas para responderle, el peso del matrimonio vacío me oprimía el pecho. Solo a veces me siento sola, logré murmurar, sin saber si eso abriría una puerta o cerraría la única ventana de conexión que teníamos. El masaje comenzó con movimientos suaves y cautelosos, pero pronto se tornó más intenso. La atmósfera se cargó de emociones reprimidas mientras nuestras miradas se cruzaban furtivamente. Un instante después nuestros labios se encontraron en un roce fugaz, como si el tiempo se detuviera y todo lo demás desapareciera a nuestro alrededor. La culpa me golpeó con fuerza, no podía permitirme disfrutarlo, no así. De repente un ruido proveniente del pasillo interrumpió nuestro momento y ambos nos apartamos rápidamente como si nos hubieran sorprendido en medio de un acto prohibido. El sonido resonó como un eco en mi mente. ¿Qué estábamos haciendo? Las dudas comenzaron a invadir mis pensamientos nuevamente, había cruzado una línea invisible y ahora todo parecía más complicado. Debemos ser cuidadosos, dije con voz entrecortada mientras intentaba recuperar la compostura. Él asintió lentamente, su expresión reflejando tanto confusión como deseo. Lo sé, respondió finalmente, pero no puedo evitarlo. Su sinceridad me hizo sentir vulnerable, por primera vez desde hacía mucho tiempo alguien parecía comprenderme realmente. La noche avanzó y las luces de la ciudad comenzaron a brillar con fuerza desde la ventana del salón. Las sombras danzantes seguían siendo testigos silenciosos de nuestra lucha interna. Mientras tanto, yo seguía lidiando con los ecos del pasado, recuerdos felices mezclados con las decepciones del presente. El ambiente cambió cuando decidí romper el silencio nuevamente. Tal vez deberíamos dejar esto aquí, propuse con tono vacilante. Pero él tomó mi mano suavemente y dijo, no quiero perder esta conexión. Esas palabras resonaron dentro de mí como un canto melancólico. Quería aferrarme a ese momento pero también sabía que tenía consecuencias.
La culpa comenzaba a tomar forma en mis pensamientos mientras luchaba entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Era posible seguir adelante sin lastimar a nadie? Mi matrimonio estaba desmoronándose lentamente frente a mis ojos, pero, ¿era justo buscar consuelo en alguien tan cercano? Las preguntas giraban sin cesar como un torbellino implacable. A medida que la noche avanzaba y el silencio envolvía nuestro pequeño mundo compartido, decidimos dejar las cosas así por esa vez, aunque ambos sabíamos que algo había cambiado irreversiblemente entre nosotros. Nos despedimos con promesas no dichas flotando en el aire pesado alrededor nuestro. Al día siguiente todo parecía volver a la normalidad, sin embargo cada rincón del hogar resonaba con nuestros secretos ocultos detrás de sonrisas forzadas y rutinas diarias vacías. Mi esposo llegó cansado después del trabajo sin sospechar nada, su presencia era una constante recordatoria del vacío emocional que sentía cada día más intensamente. Las horas pasaron lentas mientras intentaba distraerme con tareas cotidianas, preparar la cena, limpiar la casa o simplemente mirar por la ventana hacia el bullicio fuera de casa donde otros parecían vivir vidas plenas rodeados de amor y alegría. Sin embargo, cada vez que escuchaba pasos acercarse al salón o al comedor mi corazón latía desbocado al recordar aquel beso fugaz e inesperado. A pesar del miedo creciente por ser descubiertos o por enfrentar las consecuencias de nuestras acciones impulsivas, algo dentro de mí anhelaba volver a sentir esa conexión otra vez. Finalmente llegó el fin de semana y decidí salir sola para despejarme. Necesitaba aire fresco lejos del hogar donde cada rincón guardaba ecos dolorosos e incertidumbres aplastantes sobre lo que sería correcto hacer ahora. Caminé por las calles animadas de Valencia donde los festivales estaban empezando a cobrar vida nuevamente. Música alegre llenaba el aire junto al aroma tentador de tapas recién hechas provenientes de los bares cercanos. Me senté en uno de esos bares locales donde solía encontrar refugio cuando las cosas se tornaban difíciles. Rodeada por risas ajenas intenté sumergirme en sus historias ajenas para olvidar brevemente las mías propias llenas de complicaciones emocionales e inseguridades latentes. Sin embargo, ese alivio momentáneo fue interrumpido cuando vi su figura acercarse desde lejos. Él también había decidido salir esa noche pero no esperaba encontrarme allí tan pronto ni tan sola. Nuestros ojos se encontraron brevemente antes que él sonriera tímidamente acercándose hacia mí con pasos cautelosos. «Hola», dijo él como si fuera lo más natural del mundo encontrarnos allí tras aquella noche llena de secretos compartidos e incertidumbres abrumadoras sobre qué significaría seguir adelante después de todo lo sucedido entre nosotros. «Hola», respondí tratando mantener calma ante su presencia tan cercana nuevamente provocando chispas invisibles fluyendo entre nosotros mientras hablábamos sobre trivialidades para evitar mencionar aquello que habíamos compartido antes. Aquel beso robado lleno tanto deseo como miedo reprimido dentro nuestro. A medida que avanzábamos hacia conversaciones más profundas sobre nuestras vidas cotidianas sentí como esos momentos compartidos empezaban a desdibujar aún más las líneas entre lo correcto e incorrecto hasta casi desaparecerlas completamente bajo capas, invisibles pero pesadas como plomo. La noche avanzó rápidamente convirtiéndose en una mezcla embriagadora entre risas nerviosas e inquietud creciente mientras ambos sabíamos perfectamente a dónde nos dirigíamos sin poder detenernos ante ello. La tensión en el aire era palpable, como si cada rincón del salón estuviera cargado de electricidad. El ambiente se había transformado en un espacio donde los silencios hablaban más que cualquier palabra. Mientras el hijastro comenzaba a relajar sus músculos bajo mis manos, una sensación de conexión profunda se apoderó de mí. Era como si a través del masaje pudiéramos comunicarnos sin necesidad de decir nada. Con cada movimiento sentía que lo que estaba haciendo no solo era un gesto físico, era una forma de acercarnos, de romper las barreras invisibles que nos separaban. La soledad que me había acompañado durante años parecía desvanecerse en ese instante. En su mirada había una comprensión que nunca había encontrado en mi matrimonio. Los pensamientos sobre las repercusiones de nuestras acciones se desdibujaban, y la preocupación por ser descubiertos se convertía en un eco lejano. ¿Te sientes bien?, pregunté con la voz apenas audible entre la música suave que sonaba de fondo. Él asintió lentamente, sus ojos cerrados reflejando una mezcla de relajación y vulnerabilidad. «Es diferente», respondió con una sonrisa tímida. Esa simple frase resonó en mí como un canto a la libertad. Era cierto, todo era diferente desde que habíamos cruzado esa línea invisible.
A medida que avanzaba el masaje, la atmósfera se cargaba de emoción. Había algo más allí, algo que iba más allá del deseo físico. Era un anhelo profundo por compañía y comprensión mutua. En ese momento ambos éramos conscientes del precipicio al que nos estábamos asomando. La sala estaba bañada por la luz tenue del atardecer, creando sombras danzantes en las paredes. La calidez del contacto entre nuestras pieles parecía encerrar un mundo propio donde solo existíamos nosotros dos. Sin embargo, el sonido repentino de la puerta principal interrumpió nuestra burbuja. El corazón me dio un vuelco al escuchar la voz familiar de mi esposo llamando desde el pasillo. «Hola. Ya estoy en casa». La realidad golpeó con fuerza y me hizo darme cuenta de lo frágil que era nuestra situación. «Debo irme», murmuró él rápidamente mientras se incorporaba, su rostro pálido reflejando la misma preocupación que sentía yo. «Espera», le pedí con urgencia mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para retenerlo un momento más. Pero él ya estaba levantándose y moviéndose hacia la puerta con rapidez. «Nos veremos después», dijo antes de desaparecer tras el umbral. Me quedé sola en el salón, sintiendo como la soledad regresaba con más fuerza que nunca. La risa y los murmullos del exterior parecían burlarse de mí mientras intentaba recomponer mis pensamientos. ¿Qué habíamos hecho? ¿Era posible que esto pudiera continuar sin consecuencias? Los minutos transcurrieron lentamente hasta que finalmente decidí salir a recibir a mi esposo. Su presencia siempre había llenado el hogar con una especie de rutina monótona. Ahora esa rutina me parecía aún más pesada tras lo sucedido. «¿Cómo te fue?», preguntó mientras dejaba las llaves sobre la mesa y se dirigía hacia mí con una sonrisa despreocupada. «Bien», respondí sin poder evitar que mi voz temblara ligeramente. «Solo estuve organizando algunas cosas». Él asintió sin sospechar nada, sumido en sus propios pensamientos sobre el día transcurrido. Sin embargo, mi mente seguía atormentada por lo ocurrido momentos antes, los toques suaves y los silencios cargados de significado compartido entre nosotros dos. Esa noche fue extraña, cenamos juntos pero yo apenas podía concentrarme en las palabras que salían de su boca. Mi mente vagaba hacia aquel instante robado donde nuestros labios se encontraron en un impulso irrefrenable. Ese beso había sido un cruce no solo de labios sino también de almas perdidas buscando refugio. «A veces creo que estamos perdiendo la conexión», dijo él mientras miraba por la ventana hacia el jardín iluminado por las luces tenues del patio. Su comentario me golpeó como una ola fría. ¿Acaso podía percibir lo mismo? «No es fácil mantener todo como antes», respondí evasivamente mientras recordaba los momentos compartidos con mi hijastro y cómo esos instantes parecían brillar frente a la oscuridad habitual del hogar. La noche continuó avanzando sin ofrecer respuestas claras a mis dudas internas. Me sentía atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de promesas vacías y otro lleno de posibilidades inesperadas pero peligrosas. A medida que pasaban los días, cada encuentro furtivo con mi hijastro se convertía en un juego arriesgado donde ambos sabíamos lo mucho que había en juego pero no podíamos resistirnos a esa atracción magnética entre nosotros. Cada mirada furtiva y cada toque casual parecían encender llamas ocultas dentro mío. Aquellas llamas habían estado apagadas durante demasiado tiempo. Un día decidimos encontrarnos en un bar local tras uno de esos días interminables donde todo parecía gris y monótono. El lugar estaba lleno de risas ajenas y música vibrante. Era fácil perderse entre esa multitud bulliciosa pero también difícil ignorar el peligro latente al estar juntos tan cerca sin poder ser vistos ni reconocidos por nadie conocido. Mientras hablábamos sobre trivialidades para mantener las apariencias, su mano rozó accidentalmente la mía bajo la mesa y sentí como una descarga eléctrica recorría mi cuerpo entero nuevamente. Ese contacto prohibido encendió algo dentro mío nuevamente, un deseo profundo e incontrolable por sentirlo cerca aunque eso significara arriesgarlo todo. «¿Qué hacemos?», pregunté casi en susurros cuando vi su mirada intensa fija en mí como si pudiera leer todos mis pensamientos ocultos detrás del velo del miedo y la culpa. «No sé, tal vez deberíamos dejarlo así», respondió el vacilante pero sin apartar su mirada ni romper aquel hechizo momentáneo entre nosotros dos. Sin embargo, al final decidimos dejar atrás esas dudas momentáneamente.
Y así pasamos la noche juntos bajo estrellas brillantes lejos del mundo real donde todo parecía posible aunque sabía muy bien lo peligroso e irresponsable que resultaría enfrentar esta nueva realidad si alguien llegara a enterarse. La vida continuaría girando alrededor nuestro como siempre lo había hecho hasta entonces, pero yo sabía muy dentro mío que algo había cambiado irrevocablemente. La mañana siguiente desperté con un nudo en el estómago. La luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando el espacio donde habíamos estado. El silencio era abrumador. Mi hijastro aún dormía a mi lado, ajeno a la tormenta de pensamientos que me asaltaba. La realidad de lo que habíamos hecho comenzaba a hundirse en mi mente como una piedra. Me levanté con cuidado, tratando de no hacer ruido. Cada paso que daba parecía resonar en la habitación vacía, recordándome la fragilidad de nuestra situación. Miré hacia atrás una última vez antes de salir, sus rasgos serenos contrastaban con mi agitación interna. ¿Qué significaba esto para nosotros? ¿Podríamos continuar así sin ser descubiertos? El aroma del café recién hecho me guió hasta la cocina. Preparar el desayuno me dio un momento de claridad en medio del caos emocional. Mientras el agua hervía y las tostadas crujían, pensaba en cómo había llegado a este punto. Las risas lejanas de los vecinos y el bullicio habitual de Valencia parecían tan distantes como si estuviera en otro mundo. Al poco tiempo escuché pasos detrás de mí. Era él con el cabello desordenado y una mirada que mezclaba sorpresa y confusión al encontrarme allí sola. ¿Te has levantado temprano?, preguntó con una voz aún adormilada. Quería preparar algo para desayunar, respondí mientras giraba para enfrentar su mirada. Había un brillo en sus ojos que me hizo recordar la conexión especial que habíamos compartido la noche anterior. Gracias, dijo mientras se sentaba a la mesa. En ese momento el ambiente se llenó de una tensión sutil pero palpable. La intimidad de lo que habíamos vivido estaba presente entre nosotros como un secreto compartido. Mientras comíamos intenté mantener una conversación ligera, pero mis pensamientos seguían regresando a lo prohibido. Hablamos sobre trivialidades, el clima, los planes del fin de semana, pero cada palabra parecía estar cargada de un significado más profundo. ¿Qué haremos ahora?, preguntó repentinamente rompiendo el silencio incómodo que había caído sobre nosotros. No lo sé, respondí honestamente. Esto es nuevo para mí, para nosotros. La realidad se hizo evidente, no podíamos seguir así sin definir qué significaba nuestra relación. Él se inclinó hacia mí y sus ojos reflejaron una mezcla de vulnerabilidad y deseo. No quiero perderte, confesó con sinceridad. Las palabras resonaron en mi corazón como un eco familiar pero inquietante. Tampoco quiero perderte, admití mientras nuestras manos se encontraban sobre la mesa, creando un pequeño puente entre nuestras almas. Pasamos el día juntos en casa, disfrutando de momentos simples como ver televisión o preparar algo ligero para comer. Pero cada risa compartida venía acompañada de un peso invisible, sabíamos que estábamos cruzando límites peligrosos. La tarde avanzó y decidí salir a dar un paseo por las calles vibrantes de Valencia para despejarme un poco. La ciudad estaba llena de vida, las terrazas estaban repletas de gente riendo y disfrutando del clima cálido. Sin embargo, incluso rodeada de tantas personas, la soledad me abrumaba nuevamente. Quería gritarle al mundo lo que sentía, deseaba poder compartirlo sin miedo ni culpa. Cuando regresé a casa más tarde esa noche, él ya estaba allí esperándome. Había preparado una cena sencilla pero deliciosa, su esfuerzo me hizo sentir apreciada y querida en medio del caos emocional que nos rodeaba. Mientras cenábamos nuestras miradas se encontraban frecuentemente y cada vez que eso sucedía había una chispa inconfundible entre nosotros. La conversación fluyó fácilmente hasta que llegó ese momento inevitable, el silencio pesado donde todo lo no dicho parecía gritar más fuerte que nuestras palabras. No podemos seguir así, dije finalmente rompiendo el hechizo del momento. Lo sé, respondió él con seriedad. Pero no puedo dejarte ir. La intensidad del instante nos envolvió nuevamente, era como si todo lo demás hubiera desaparecido y solo existiéramos nosotros dos en ese pequeño mundo creado por nuestros secretos compartidos. Pasamos otra noche juntos, esta vez fue diferente porque había claridad en nuestros corazones aunque también miedo por lo que eso significaría para ambos a largo plazo.
El tiempo pasó volando entre risas suaves y miradas cómplices hasta que finalmente nos encontramos abrazados uno contra el otro mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a asomarse por la ventana. Sin embargo, al despertar esa mañana siguiente sentí un escalofrío recorrer mi espalda al recordar nuestra situación actual. Éramos dos almas perdidas buscando consuelo en medio del tumulto emocional creado por nuestras decisiones impulsivas. Decidimos salir juntos esa tarde nuevamente. Queríamos explorar los rincones ocultos de Valencia donde podríamos sentirnos libres aunque solo fuera por unas horas más lejos del juicio ajeno y las expectativas familiares. Nos dirigimos hacia uno de mis bares favoritos cerca del mar donde solía ir antes con amigos cuando aún tenía tiempo libre antes de perderme entre las responsabilidades familiares y maritales. El lugar estaba lleno de gente riendo y disfrutando mientras yo sentía como cada risa ajena resonaba dentro mío como un recordatorio constante sobre todo lo que había dejado atrás sin mirar atrás. Mientras conversábamos animadamente sobre trivialidades nuevamente sentí como su mano buscaba discretamente la mía bajo la mesa. Era un gesto simple pero cargado con promesas no pronunciadas llenas tanto deseo como incertidumbre sobre nuestro futuro juntos. De repente escuchamos risas provenientes desde otra mesa cercana, una pareja joven disfrutando claramente su amor despreocupado, y eso trajo consigo una oleada repentina nostalgia hacia tiempos pasados, cuando las cosas eran más simples antes del desmoronamiento silencioso dentro mío. ¿Te imaginas cómo sería si pudiéramos vivir así?, preguntó él mirando fijamente mis ojos llenos ahora también con tristeza ante esa idea imposible. No sé si podría arriesgarlo todo, respondí sintiendo como mi corazón latía aceleradamente ante tal proposición mientras recordaba los rostros familiares involucrados en este complicado triángulo emocional. A medida que avanzábamos hacia otro día lleno de posibilidades inciertas me di cuenta cuán profundamente había comenzado a sentir por él, no solo atracción física sino algo más poderoso e inasible, y eso asustaba tanto como emocionaba al mismo tiempo. El reloj marcaba tarde cuando decidimos regresar a casa. Caminamos juntos bajo las luces titilantes adornando las calles vacías ahora casi desiertas dejando atrás risas lejanas mientras mis pensamientos giraban alrededor posibles desenlaces futuros. Al llegar frente a casa vi reflejada nuestra imagen en cristalino cristal, dos figuras solitarias perdidas entre sombras buscando consuelo mutuo sin saber realmente qué camino tomar después. Pero justo cuando creímos haber encontrado refugio seguro notamos algo extraño, luces encendidas dentro, la puerta entreabierta dejándonos vislumbrar siluetas conocidas moviéndose apresuradamente dentro. El corazón se me detuvo ante esa visión inesperada, mi esposo regresando antes, y entendí entonces cuán frágil era nuestro secreto construyendo castillos sobre arenas movedizas. La tensión en el aire era palpable. La luz de la entrada se filtraba a través de la puerta entreabierta, iluminando el pasillo con un brillo que parecía burlarse de nuestra situación. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba encontrar una manera de actuar con naturalidad, como si nada estuviera en juego. Pero la verdad era que todo estaba en juego. Mi esposo entró a casa, su risa resonando en los rincones vacíos. No podía evitar preguntarme cuántas veces había sonado esa risa sin que yo realmente estuviera presente. La rutina había hecho que nuestras interacciones se sintieran más como deberes que como momentos compartidos. Mientras él hablaba sobre su día, yo apenas escuchaba atrapada en mis pensamientos. ¿Te gustaría cenar algo especial esta noche?, preguntó, intentando captar mi atención. Claro, respondí sin pensar demasiado, mis ojos vagando hacia la habitación donde el silencio del hijastro me llamaba. Era un contraste tan marcado entre la alegría de mi esposo y el anhelo que sentía por lo prohibido. La cena transcurrió entre palabras vacías y miradas perdidas. Cada bocado parecía un recordatorio de lo distante que estaba mi corazón de aquella mesa familiar. Mi mente viajaba a momentos robados, a caricias furtivas y susurros secretos que parecían ahora tan lejanos. Después de cenar, decidí dar un paseo por el barrio para despejarme. Las calles estaban iluminadas por luces festivas que adornaban cada esquina, pero no lograban iluminar mi interior. Me detuve en un bar cercano, buscando refugio entre risas ajenas y conversaciones despreocupadas. Pedí una copa y me dejé llevar por el murmullo del lugar. Mientras saboreaba mi bebida, vi a una amiga entrar. Su mirada se posó sobre mí y se acercó rápidamente, su expresión revelando sorpresa y curiosidad. «¿Qué haces aquí sola?»,
preguntó con tono juguetón. Solo necesitaba un respiro, respondí evasivamente. Ella no pareció convencida y comenzó a indagar más sobre mi vida. Cada pregunta era como una aguja que pinchaba la burbuja en la que me había encerrado. ¿Y tu esposo, todo bien entre ustedes? Sí, claro, mentí forzadamente mientras mis pensamientos volvían al hijastro y a nuestra conexión secreta. La conversación continuó, pero cada palabra me hacía sentir más expuesta. La presión de llevar dos vidas diferentes comenzaba a convertirse en una carga pesada sobre mis hombros. La idea de ser descubierta me aterrorizaba, no solo por las repercusiones personales sino por el impacto que tendría en todos los involucrados. Al regresar a casa, encontré la puerta entreabierta nuevamente. El silencio era abrumador, sabía que él estaba allí dentro esperando o quizás simplemente perdido en sus pensamientos. Me acerqué lentamente sintiendo como cada paso traía consigo una mezcla de ansiedad y deseo. Cuando entré en la sala, lo vi sentado en el sofá con una expresión pensativa. Nuestras miradas se encontraron y un instante de complicidad nos envolvió antes de que pudiera articular cualquier palabra. ¿Todo bien?, preguntó él finalmente. Sí, solo ha sido un día largo, respondí mientras tomaba asiento a su lado. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros como si no hubiera interrupciones ni secretos ocultos detrás de nuestras palabras. Pero incluso mientras hablábamos, una parte de mí sabía que ese momento estaba destinado a ser efímero, siempre había algo más grande acechando detrás de nuestras sonrisas forzadas. De repente sentí una punzada de culpa al recordar las palabras vacías intercambiadas con mi esposo esa misma noche, esas promesas rotas resonaban en mi mente como ecos lejanos. Era difícil equilibrar la vida familiar con lo que realmente deseaba, cada día era una lucha interna constante entre lo correcto y lo deseado. Esa noche decidimos ver una película juntos para intentar recuperar algo del tiempo perdido, sin embargo, cada escena parecía reflejar nuestra propia historia llena de anhelos no expresados y emociones reprimidas. Al final del filme nos quedamos mirando las luces parpadeantes del televisor como si fueran estrellas lejanas inalcanzables. En medio del silencio cómodo pero tenso que se creó después del filme, sentí la necesidad urgente de romperlo. Necesito hablar contigo sobre algo. Él giró su cabeza lentamente hacia mí, sus ojos llenos de curiosidad e inquietud al mismo tiempo. ¿De qué se trata? No estoy segura, es complicado, murmuré mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar lo inefable, el peso del secreto compartido y la carga emocional creciente entre nosotros. Puedes confiar en mí, dijo él con sinceridad genuina. Esas palabras me dieron valor para continuar. Pero justo cuando iba a abrirme completamente sobre mis sentimientos contradictorios hacia él y las dificultades con mi matrimonio, escuchamos un sonido proveniente del pasillo, pasos rápidos acercándose hacia nosotros. El corazón se me detuvo nuevamente al reconocer esos pasos familiares. Era mi esposo regresando desde la cocina después de haber buscado algo para picar antes de dormir. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestro mundo construido sobre secretos. Todo podía desmoronarse con un solo paso más allá del umbral. La puerta se abrió bruscamente y él apareció allí parado, sus ojos escaneando rápidamente la habitación antes de posarse sobre nosotros dos juntos en el sofá, una imagen tan inocente pero cargada de implicaciones peligrosas. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con tono inquisitivo mientras su mirada se detenía brevemente sobre nuestras manos casi tocándose antes de separarse rápidamente al percibir la tensión palpable en el aire. No es nada, respondí casi automáticamente aunque sabía perfectamente que esa respuesta no sería suficiente para calmar sus sospechas crecientes ni para ocultar lo inevitable que estaba sucediendo entre nosotros tres, un triángulo amoroso lleno de complicaciones emocionales e incertidumbres desgarradoras. Mientras intentábamos mantener las apariencias frente a su mirada inquisitiva, una mezcla peligrosa entre desconfianza e incomprensión, una pregunta comenzó a formarse dentro de mí: ¿realmente podría seguir viviendo así? ¿Podría continuar sosteniendo este delicado equilibrio entre dos mundos tan opuestos sin perderme completamente? El silencio se volvió ensordecedor mientras esperábamos alguna reacción o respuesta por parte del hombre al cual había prometido amor eterno años atrás, un hombre cuya presencia ahora parecía amenazar todo lo nuevo y vibrante que había encontrado recientemente. Y así quedé atrapada entre sombras,
Una madrastra dividida entre dos deseos irreconciliables, sin saber qué camino tomar ni cómo enfrentar las consecuencias inminentes. La mañana siguiente la luz del sol se colaba por las cortinas, iluminando el rincón donde había pasado la noche anterior. La calma de ese instante contrastaba con el torbellino que me invadía por dentro. Miré el teléfono de mi hijastro sobre la mesa, preguntándome si debía revisarlo. La curiosidad me devoraba y aunque sabía que cruzar esa línea podría traer más complicaciones, la necesidad de entender lo que estaba sucediendo entre nosotros era más fuerte. Finalmente tomé el teléfono y lo abrí. Un mensaje apareció en la pantalla: no puedo seguir así. Necesito tiempo para pensar. Mi corazón se detuvo un momento. Las palabras retumbaban en mi mente, llenas de incertidumbre y miedo. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba él también sintiendo la presión que yo sentía? La culpa se apoderó de mí al pensar en cómo había estado jugando con los sentimientos de ambos. Mientras tanto, el sonido de la llave en la cerradura me sacó de mis pensamientos. Mi esposo entró a casa, como si nada hubiera pasado, con su sonrisa habitual y esa rutina que había comenzado a sentirse como una prisión. Me saludó con un beso en la frente y comenzó a hablar sobre sus planes para el fin de semana. ¿Qué te parece si hacemos una escapada a la playa?, sugirió con entusiasmo. La idea me pareció atractiva y aterradora al mismo tiempo. Una parte de mí anhelaba escapar del bullicio emocional que había creado con mi hijastro, pero otra parte sabía que eso solo complicaría aún más las cosas. Claro, respondí con una sonrisa forzada, mientras mis pensamientos se debatían entre dos mundos irreconciliables. El día avanzó en una especie de niebla mental. Cada conversación con mi esposo era un recordatorio de lo distante que nos habíamos vuelto el uno del otro. Mientras él hablaba sobre lo que debíamos llevar para la playa, yo me perdía en mis pensamientos sobre aquel mensaje inquietante. La tensión crecía dentro de mí, no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Por la tarde decidí salir a dar un paseo por Valencia para despejar mi mente. Las calles estaban llenas de vida, los festivales estaban en pleno apogeo y los colores vibrantes me rodeaban como un manto acogedor. Sin embargo, incluso entre risas y música, sentía un vacío profundo que no podía llenar. Me detuve en un bar local donde solía ir sola a reflexionar sobre mi vida antes de todo esto. Pedí una copa mientras miraba a las parejas reír y disfrutar juntas, sintiéndome como una espectadora fuera de lugar en su felicidad ajena. En ese momento comprendí que necesitaba tomar una decisión clara, no podía seguir viviendo en esta ambigüedad. Mientras regresaba a casa, el mensaje seguía resonando en mi mente: necesito tiempo para pensar. ¿Qué pasaría si decidía dejarlo todo atrás? Pero también sabía que eso significaría enfrentar las consecuencias de mis acciones y arriesgarlo todo por algo incierto. Al llegar a casa, encontré a mi esposo viendo televisión. Se giró hacia mí y sonrió al verme entrar. ¿Cómo estuvo tu paseo?, preguntó sin sospechar nada. Bien, respondí mientras intentaba ocultar mi agitación interna. Esa noche intenté concentrarme en nuestra conversación sobre la escapada planeada, sin embargo, mis pensamientos volaban hacia otra dirección, hacia esa conexión prohibida y lo que realmente quería hacer con mi vida. La culpa seguía acechando cada rincón de mi mente. Finalmente llegó el momento de dormir. Me tumbé junto a él sintiéndome extraña al lado del hombre al cual alguna vez amé profundamente, pero ahora parecía un extraño más bien lejano. Con cada latido del reloj escuchando desde la sala, sentí como las horas pasaban lentamente mientras luchaba por encontrar respuestas en medio del caos emocional. Al amanecer del día siguiente recibí una llamada inesperada. Era él, mi hijastro. Su voz sonaba tensa al otro lado del teléfono: necesitamos hablar. Mis manos temblaron mientras escuchaba sus palabras. Había algo urgente detrás de su tono que no podía ignorar. ¿Dónde te veo?, pregunté casi sin pensarlo dos veces. En nuestro lugar habitual, respondió antes de colgar abruptamente. El encuentro fue inminente. Cada paso hacia ese bar donde nos habíamos encontrado tantas veces antes era un recordatorio del riesgo que estábamos tomando juntos. Al llegar allí vi su figura esperando ansiosamente frente a una mesa apartada del bullicio habitual del lugar. Lo siento por llamarte así, dijo apenas llegué, su voz cargada de preocupación e incertidumbre.
No hay problema, respondí intentando mantenerme serena mientras tomábamos asiento frente a frente. Necesito saber qué quieres hacer, continuó después de unos momentos incómodos llenos de silencio pesado entre nosotros. Su mirada directa penetraba mis defensas mientras yo buscaba las palabras adecuadas para responderle. Yo no sé, admití finalmente sintiendo cómo la presión aumentaba alrededor nuestro como si estuviéramos atrapados en una burbuja frágil lista para estallar. Lo he estado pensando mucho, dijo él rápidamente antes que pudiera añadir algo más. No quiero seguir así si esto solo nos va a lastimar. Sus palabras resonaban profundamente dentro mío. Sabía exactamente lo que significaban, pero aún así sentía miedo ante lo desconocido, la posibilidad real de perderlo todo o abrirme completamente hacia algo nuevo e incierto. Mientras discutíamos nuestras opciones, el futuro incierto ante nosotros, la realidad se volvía cada vez más apremiante. ¿Podríamos realmente continuar escondiéndonos? ¿O debía enfrentar las consecuencias? Las horas pasaron rápidamente entre decisiones difíciles y emociones desbordadas hasta llegar al punto culminante donde ambos sabíamos que debíamos elegir entre quedarnos atrapados o arriesgarnos por completo a vivir nuestros sentimientos abiertamente, sin importar las repercusiones. A medida que nos levantábamos para irnos, cada uno sumido en sus propios pensamientos, una sensación abrumadora me invadió cuando comprendí cómo todo esto podría cambiar nuestras vidas para siempre. Y así quedé atrapada entre sombras nuevamente, una madrastra enfrentando no solo sus deseos sino también las decisiones difíciles que definirían nuestro futuro. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, creando un juego de luces en la habitación. Me sentía atrapada en una espiral de pensamientos contradictorios. La oferta de trabajo que había recibido era tentadora. Un nuevo comienzo en una ciudad diferente podría ofrecerme la oportunidad de escapar de esta vida que me ahogaba. Pero, ¿qué pasaría con él? La idea de dejarlo atrás me desgarraba. Mientras preparaba el desayuno, mi mente divagaba entre las posibilidades. La oferta era en una agencia de publicidad en Madrid, un lugar donde podría demostrar mi valía y, tal vez, encontrarme a mí misma nuevamente. Pero cada vez que pensaba en el hijastro, una punzada de culpa me atravesaba. Habíamos compartido tanto en tan poco tiempo. Cuando él llegó a la cocina, su expresión era seria. ¿Estás bien?, preguntó con un tono que reflejaba preocupación. Sí, solo pensando, respondí mientras giraba la tostadora. ¿Sobre lo del trabajo? Su mirada penetrante buscaba respuestas más allá de mis palabras. Sí, admití sintiendo cómo la tensión crecía entre nosotros. Es una gran oportunidad. Pero, ¿qué pasará con nosotros? Su voz tembló ligeramente al formular la pregunta que ambos temíamos. No lo sé, murmuré sintiéndome perdida ante su vulnerabilidad. No sé si puedo seguir así. Él dio un paso hacia mí, y el aire se volvió denso con emociones no expresadas. Yo también estoy confundido sobre lo que siento, confesó. Aquella declaración resonó en mi interior como un eco lejano. El silencio se instaló entre nosotros mientras procesábamos nuestras palabras. La realidad estaba comenzando a golpearme con fuerza. Esto no era solo un juego, había emociones profundas involucradas. Decidí romper el silencio. Quizás deberíamos hablarlo más tarde. La idea de enfrentar los sentimientos abrumadores resultaba aterradora. Está bien, aceptó él, aunque no parecía convencido. Se sentó a la mesa y comenzó a comer su desayuno sin ganas. A medida que avanzaban las horas del día, las dudas y temores se apoderaban de mí como sombras al atardecer. La oferta seguía ahí flotando en mi mente como una salida potencial, pero también como una traición hacia lo que habíamos construido juntos en secreto. Salí a dar un paseo por Valencia para despejar mi mente. Las calles estaban llenas de vida, los vendedores ofrecían sus productos frescos y los niños reían mientras jugaban cerca del mercado central. Pero todo eso me parecía distante e irrelevante. Me detuve frente a un bar donde solía ir con amigos antes de que todo cambiara. El bullicio era reconfortante y doloroso al mismo tiempo. Mientras tomaba un café sola en una mesa apartada, recordé momentos pasados llenos de risas y alegría. Las festividades locales siempre habían sido mi escape,
ahora solo eran recordatorios de lo que había perdido y lo que estaba arriesgando al seguir adelante con esta relación prohibida. La tarde avanzó sin piedad y decidí regresar a casa antes de que la oscuridad cubriera las calles. Al llegar, encontré al hijastro esperando en la sala. Su expresión era seria, sabía que tenía algo importante que decirme. Necesitamos hablar, dijo directamente sin rodeos. Asentí lentamente y tomé asiento junto a él en el sofá. Sí, creo que sí, respondí mientras trataba de mantener la calma ante lo inevitable. Lo he estado pensando mucho, comenzó él, mirándome fijamente a los ojos. No puedo seguir así sin saber qué queremos realmente. La sinceridad en su voz me golpeó como un rayo inesperado. Yo tampoco quiero seguir así, admití con voz temblorosa. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó con ansiedad palpable. El peso del momento me hizo sentir pequeña e insignificante frente a la magnitud de nuestras decisiones futuras. No tengo todas las respuestas, dije sinceramente, sintiendo como el corazón se me aceleraba ante cada palabra pronunciada. Él tomó mi mano suavemente entre las suyas, ese gesto sencillo provocó un torrente emocional dentro de mí. Las dudas comenzaron a desvanecerse por un instante mientras nos mirábamos fijamente, estaba claro que había algo profundo entre nosotros más allá del deseo físico. Sin embargo, esa conexión también traía consigo consecuencias potencialmente devastadoras para todos los involucrados, nuestro secreto podía destaparse y arruinar vidas enteras si no teníamos cuidado. En ese momento crucial recibí una llamada inesperada, era mi esposo informando sobre su regreso anticipado debido a cambios laborales imprevistos. Mi corazón se hundió al escuchar sus palabras, sabía que esto complicaría aún más nuestra situación ya tensa. ¿Qué pasa?, preguntó el hijastro al notar mi cambio repentino de expresión tras colgar el teléfono. No es bueno, respondí mientras trataba de mantenerme serena aunque por dentro todo se desmoronaba rápidamente. ¿Qué significa eso? Su preocupación aumentó visiblemente mientras intentaba entender la gravedad del asunto. Vuelve antes de lo previsto. Mis palabras salieron casi como un susurro lleno de temor por lo que eso significaría para nosotros dos. La atmósfera cambió drásticamente, el espacio entre nosotros se volvió palpable e incómodo ante la inminente llegada del marido y las posibles repercusiones sobre nuestra relación secreta si llegara a enterarse algún día. En ese instante crítico comprendí algo esencial, debía tomar una decisión pronto, una decisión capaz no solo de definir nuestro futuro sino también determinar cuántas vidas podrían verse afectadas por mis acciones impulsivas hasta ahora. El silencio se hizo denso en la sala, y el eco de mis pensamientos resonaba con más fuerza que nunca. La puerta se abría en cualquier momento y con ella, la posibilidad de que todo lo que había construido en secreto se desmoronara. La mirada de mi hijastro era un espejo de confusión y miedo, ambos sabíamos lo que estaba en juego. ¿Y si nos descubren?, preguntó él, su voz temblando ligeramente. No lo harán, respondí, aunque mi propia voz sonaba menos convincente de lo que deseaba. La verdad era que el temor me había comenzado a consumir. Cada momento a su lado era un regalo y una condena al mismo tiempo. A medida que los minutos pasaban, la ansiedad me invadía más y más. Mi esposo había salido por la mañana, pero su regreso era inminente. La idea de enfrentar una confrontación no solo con él sino también conmigo misma se volvía abrumadora. Quizás deberíamos hablarlo, sugirió él, buscando claridad en medio del caos. ¿Hablarlo? ¿Qué hay que hablar? ¿Sabes lo que siento?, murmuré casi en un susurro, intentando contener las emociones que amenazaban con desbordarse. La tensión entre nosotros creció como una tormenta a punto de estallar. El deseo y la culpa bailaban en un delicado equilibrio, mientras el reloj seguía marcando el tiempo hacia un desenlace inevitable. De repente escuchamos el sonido familiar de las llaves al entrar en la cerradura. El corazón me dio un vuelco, el momento crítico había llegado. Es él, dije en un hilo de voz mientras mi mente corría a 1000 por hora buscando una salida. ¿Qué hacemos?, preguntó él, mirando hacia la puerta como si pudiera detener el tiempo con solo desearlo. No sé, respondí honestamente mientras mis pensamientos se dispersaban entre las posibilidades de ser atrapados o encontrar una forma de salir adelante sin perderlo todo. Mi esposo entró sin previo aviso,
y su mirada se detuvo sobre nosotros con una mezcla de sorpresa e incredulidad. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz firme, llenando la habitación con su presencia autoritaria. Ambos nos quedamos paralizados, no había palabras para justificar lo injustificable. El aire se volvió pesado y cargado de tensión mientras miradas incrédulas se intercambiaban entre nosotros. «Esto no es lo que parece», intenté explicar, pero las palabras parecían vacías ante la realidad evidente. «¿En serio, entonces qué es?», replicó él, cruzando los brazos sobre su pecho como si estuviera dispuesto a escuchar cualquier excusa absurda que pudiera ofrecerle. La confusión se apoderó del ambiente, mi hijastro bajó la mirada y yo sentí como el suelo temblaba bajo mis pies. La verdad era como un monstruo al acecho, ya no podía seguir escondiéndola detrás de mentiras frágiles. «Lo siento», murmuré finalmente sintiendo que cada palabra salía con dificultad mientras enfrentaba las consecuencias de mis decisiones pasadas. «No quise. No sabía cómo manejarlo». «No sabías cómo manejarlo, y ahora ¿qué? ¿Te has dado cuenta del daño que puedes causar?». Su voz resonaba llena de decepción y rabia contenida. Las palabras flotaron en el aire como dagas afiladas, cada una me atravesaba profundamente mientras comprendía que había cruzado líneas imposibles de borrar. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos mientras miraba a mi hijastro, él parecía perdido entre la ira y la tristeza. «No puedo seguir así», dijo él al final, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. «Esto no puede continuar». Su decisión resonó como un eco sombrío dentro de mí. «No quiero perderte», respondí rápidamente, pero sabía que había cruzado un umbral del cual no había retorno posible. «¿Y qué hay del resto? ¿Qué hay del matrimonio, de tu vida?», cuestionó mi esposo con dureza antes de darme la espalda para salir nuevamente por la puerta. La desesperación me inundó al ver cómo se alejaba, sentí como si todo estuviera desmoronándose ante mis ojos. «Espera», grité sin poder contenerme más, necesitaba explicarle todo lo que había sentido durante esos meses llenos de secretos y soledad. Pero ya era demasiado tarde, él ya estaba fuera del alcance de mis palabras. La puerta se cerró tras él con un estruendo sordo, dejando solo silencio entre nosotros tres. Yo y mi hijastro quedamos atrapados en esa atmósfera cargada donde todo parecía posible pero nada seguro. «Lo arruinamos», susurré mientras caía sobre el sofá, sintiendo como las lágrimas finalmente brotaban sin control por mis mejillas. Él permaneció inmóvil frente a mí, incapaz de encontrar consuelo ni respuestas a nuestras preguntas compartidas. «Quizás debimos haber sido más honestos desde el principio», dijo suavemente él después de un largo silencio lleno de dolor compartido. «Quizás sí», respondí sin saber si eso cambiaría algo ahora que todo estaba expuesto ante nuestros ojos desnudos. El futuro parecía sombrío e incierto, las decisiones tomadas estaban marcadas por sombras profundas y consecuencias irreversibles. No sabía qué haría después ni cómo enfrentar lo inevitable, mi vida tal como la conocía estaba a punto de cambiar para siempre. La angustia crecía dentro mío mientras pensaba en lo lejos que habíamos llegado desde aquel primer masaje inocente hasta este punto crítico donde todo parecía haberse derrumbado sin remedio alguno. Un ruido sordo interrumpió nuestros pensamientos, alguien tocaba nuevamente la puerta, una señal clara e inconfundible, tal vez fuera mi esposo regresando o quizás alguien más. Pero ya no podía escapar ni ocultar nada más, estaba lista para enfrentar las consecuencias definitivas de mis decisiones pasadas.